Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. ¿Qué es un héroe para vos? A veces cuando pensamos en los héroes pensamos en las películas, ¿verdad? Los superhéroes que tienen superpoderes, que tienen armas, que vuelan, que tienen recursos que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos que podían existir, ¿verdad? Toda esa magia, toda esa fantasía que existe. O podemos pensar también en los héroes de la vida real, las personas que a lo largo de la historia han marcado la vida de muchas personas por medio de sus acciones, de acciones valientes, de acciones puntuales, en favor de alguna población, en favor de algún país, de alguna minoría podría ser incluso. Los héroes son personas que marcan mucho la manera en que vemos, la manera en que funciona el mundo. Y a lo largo de la historia bíblica, nosotros podemos encontrar muchísimos héroes que Dios los usó para marcar cosas muy importantes en su historia de salvación para la humanidad. Durante este mes vamos a estudiar varios héroes desconocidos. Algunos de esos personajes que tal vez no son tan llamativos, que tal vez su historia no es tan fácil de leer porque puede ser una historia dura, una historia difícil, una historia sufrida, pero que son personas que en medio de eso marcaron una diferencia y Dios las usó para bendición. Así es que los invito a prepararse, a preparar su corazón para que sea tierra fértil para la palabra de Dios y a cosechar de lo que podemos aprender de estos héroes desconocidos. Bueno, muy buenos días. Dicen por ahí que a veces tenemos que sufrir por el ministerio, ¿verdad? Ellos van a ir a sufrir a El Salvador. Pero van en avión y todo. A mí una vez me tocó hacer un viaje a Honduras. Nos fuimos en bus, dormimos en Nicaragua, en un lugar que no sabíamos dónde íbamos a dormir, y llegamos a Honduras y tampoco, bueno. Pero ahora hay aviones, gracias a Dios. Así que de verdad que les vaya muy bien. Bueno, estamos con la serie Héroes Desconocidos y siento que ha sido una serie hermosa donde hemos podido conocer distintos personajes bíblicos que realmente nos animan a poder entender que la dimensión del reino de Dios va más allá de lo que tenemos simplemente reconocido de manera tradicional. Dios está actuando por distintas y diferentes personas constantemente. Amén. Si usted está hoy aquí, está aquí hoy, porque muchos están sentados pero no están aquí. Si usted está aquí hoy, es porque el Señor también quiere dejar algo en su corazón esta mañana. Y por encima de las palabras y pensamientos que yo voy a transmitir con usted, quisiera que le pregunte al Señor: Señor, ¿qué quieres hablarme a mí hoy? Porque estoy seguro que el Señor no desperdicia el tiempo con cada uno de nosotros. Así que lo animo a que ahí donde usted está le diga: Señor, háblame, Señor. Algo quiere regalarme esta mañana que puedo llevarme de parte tuya. Hoy vamos a hablar de una persona, un personaje que siento que esta semana la he empezado a querer más. No la conocía tanto y ahora es una persona que enternece mi corazón. Realmente me ha retado y me ha impulsado a pensar cómo es el reino de Dios y cómo debería verse ese reino de Dios en medio de nosotros. Hoy vamos a hablar de una mujer que su nombre lo ponen en arameo y en griego. Ese es el nombre en griego, que se llama Dorcas, la discípula en vida y en muerte. La discípula en vida y en muerte. Hoy vamos a estar hablando de esta mujer, Dorcas. Tal vez sí es un poco más conocida que el resto que hemos estado hablando las últimas semanas, pero tampoco es un personaje principal que encontremos en las Escrituras. Y por eso es que en el contexto de héroes desconocidos, Dorcas tiene mucha relevancia, pero además tiene una relevancia mayor, porque para
Para mí, todo lo que sucede en Hechos son esos actos, ese fruto de una vida con Cristo que sucede, que está en acción, que está pasando algo. Y Dorcas es un perfecto ejemplo de que una vida con Cristo tiene frutos y hace cosas de manera desinteresada como resultado de una transformación. Actualmente vivimos en un tiempo donde fácilmente confundimos el impacto con la visibilidad, ¿verdad? Si hay una persona muy visible, sentimos que tiene un impacto mayor que los que no visibilizamos. Pensamos que alguien está haciendo algo importante cuando muchas personas conocen su nombre, o cuando tienen una plataforma, o cuando reciben un reconocimiento. Creo que estamos en la era donde más personas se posicionan como influencers, como expertos en cualquier tipo de tema o no tema, para tener más vistas y más impacto. Pero hay personas cuyo nombre casi nadie conoce, cuya ausencia sería profundamente sentida. Por ejemplo, esa mamá que ora por sus hijos. Por ejemplo, esa persona que en silencio está pendiente de la necesidad de alguien. Por ejemplo, aquel que sirve silenciosamente sin esperar aplausos. Quien ayuda en silencio cuando alguien está pasando una necesidad e inclusive pide que no se divulgue su nombre. Pero son personas que trascienden la fama por un impacto real en las personas. Recuerdo que una vez una persona que ya tenía muchos años en la iglesia decía: ¿y vos por qué te quedaste? ¿O qué impactó tus primeros días cuando estuviste aquí en la iglesia? Y la persona, que era un joven, dijo: yo recuerdo que un día llegué y aquel muchachillo que está allá, Sebastián, me recibió con una sonrisa que yo me sentí incluido y me sentí amado. Yo ni me acuerdo quién era él. Pero son cosas que trascienden e impactan en silencio. Tal vez uno esperaría que hubiera sido la prédica de tal domingo, el congreso, la conferencia, la canción que se tocó, pero pequeñas acciones que podemos hacer todos nosotros van a trascender en la vida y la espiritualidad de las personas. Y es que el mundo suele celebrar a quienes están delante de las cámaras. Pero el reino de Dios está lleno de personas que sirven cuando ninguna cámara está encendida. Y ese es usted y ese soy yo. Y esos son los que construimos el reino de Dios. Los que en silencio, a las 9 de la noche, muchas veces toman un carro para ir a visitar a otra persona y orar en un momento de necesidad. Y tal vez no reciben los aplausos que a veces tenemos en el auditorio. Tal vez no reciben el reconocimiento que a veces tenemos en el auditorio, pero el Señor trasciende en la vida de esas personas por medio de esos héroes desconocidos, que es nuestra serie. Personajes que aparecen en la Biblia, cuya participación nos deja una gran enseñanza. Y por eso hoy vamos a hablar, dígalo usted como quiera, con el cariño que quiera decirle, ya sea de Tabita o de Dorcas. Tabita me suena como más como abrazable, ¿verdad? Pero a mí me gusta más decirle Dorcas. Hoy vamos a hablar de Dorcas. Me costó conseguir la foto de ella, pero ahí está. La pedimos a sus vecinas y ahí la tenemos. Dorcas, que usted dirá, bueno, ¿quién es Dorcas? Dorcas vivía en Jope. Jope era una ciudad portuaria, ahí donde llegaba gente y había mucho intercambio económico. Una ciudad no demasiado importante, pero portuaria, donde sucedía mucho comercio. Y Dorcas era conocida en ese pueblo por hacer buenas obras y ayudar a los necesitados. Pero un día se enferma y muere.
Y la comunidad quedó profundamente afectada y mandaron entonces a buscar a Pedro. Cuando Pedro llegó, encontró una habitación llena de viudas llorando y mostrando las prendas que Dorcas había confeccionado para ellos. Y entonces Pedro se arrodilló y dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y volvió a la vida. Y finalmente muchos en ese pueblo, después de esto, creyeron en el Señor. Amén. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy en 3 momentos distintos del texto, que vamos a tener 3 enseñanzas que espero que el Señor pueda hablar a su corazón. Una vida que hace visible su fe, una ausencia que reveló su impacto y una intervención que terminó mostrando la gloria del Señor. Así que vamos a empezar con el punto número 1 de una vida que se hace visible su fe. Y esto lo encontramos en Hechos 9:36, que es el texto que vamos a estar hoy estudiando durante esta mañana. Dice: en la ciudad de Jope vivía una mujer llamada Tabita, que significa Dorcas, discípula, que siempre estaba haciendo algo por los demás, especialmente por los pobres. Y es impresionante cómo aquí el autor de Hechos resalta esta característica fundamental de Dorcas, quien estaba siempre haciendo algo por los demás. Una persona que constantemente se reconocía porque algo estaba resolviendo, algo estaba haciendo, y sobre todo con una pasión o un amor por los pobres. Nos encontramos en Hechos en medio de grandes acontecimientos milagrosos que están sucediendo. Capítulos antes encontramos inclusive la conversión de Saulo. Y vamos a tener capítulos adelante donde vemos grandes milagros, pero aquí como que el texto hace una parada para poder observar la vida de una persona anónima, desconocida y sencilla. En medio de todo esto, Lucas nos detiene para hablar de una mujer aparentemente común que servía a los demás, sobre todo a los necesitados. Y aquí Lucas nos dice que Dios usa a quienes predican delante de multitudes, pero también usa a quienes sirven fielmente a una sola persona. Y eso es de lo primero que vamos a empezar a entender de este texto. Lucas nos está demostrando que la iglesia está creciendo, el reino de Dios está avanzando, pero también hay personas que en silencio están actuando para que ese reino de Dios se establezca. Y esto ya le está hablando a usted esta mañana, porque posiblemente en tu historia no estés hoy aquí de pie predicando, tal vez no estés dirigiendo un ministerio, tal vez no estés liderando equipos, pero el Señor quiere usar tu día a día y tu historia en silencio para impactar a personas necesitadas también. Lucas comienza describiendo a Dorcas, y esto me encanta porque no la describen como costurera. No sabemos si era costurera, nada más dice que hacía vestidos, pero no sabemos si era costurera profesional. No la describe por alguna otra característica que ella tuviera, que fuera alta, baja, que vivía sola, que no tenía hijos, que tenía hijos. La característica con la cual Lucas decide dar a presentar a esta mujer es como una discípula, lo cual evidencia que su servicio nacía de su identidad. Ella era una persona que por encima de todas sus características era reconocida como discípula del Señor. Y no por lo que predicaba, no por el conocimiento profundo de las Escrituras, sino porque constantemente estaba haciendo lo que su Señor le había llamado a hacer. Ella no hacía buenas obras para convertirse en discípula. Hacía buenas obras porque era discípula. Y esto es algo fundamental que debería confrontar nuestro corazón hoy. Si nosotros no hemos estado en una relación de discipulado, siendo moldeados por el Señor, podemos intentar hacer buenas obras,
pero esto se va a gastar. Pero cuando estamos en una relación constante con el Señor, nuestro corazón simplemente explota en buenas obras que el Señor respalda y sustenta. O sea que ella era primero discípula y después daba fruto. La fe verdadera termina haciéndose siempre visible. Esto nos enseña este texto. La idea aquí de que Dorcas estuviera llena de buenas obras nos habla de que esto no era algo que sucedía ocasionalmente, ¿verdad? Cuando le sobraba tela, veía a quién le regalaba. Habla de que siempre está sucediendo esto, que era algo cotidiano en su vida, era su manera de vivir, era de lo que ella estaba llena. Dice que estaba llena de buenas obras. Y una pregunta que salta a mi corazón esta mañana sobre este texto es: ¿de qué están llenos nuestros días hoy en el 2026? ¿Cuál sería esa característica que aquellos que nos ven dicen: es que allá va aquel que es discípulo y que su vida está llena de buenas obras? Esto es un llamado de atención para entender de qué estamos llenando nuestros días. Posiblemente hemos estado más enfocados en la queja, en el enojo, en el no puedo, en las dificultades. Pero tal vez esta mañana el Señor te está diciendo: hay cosas que yo quiero que den fruto en tu vida y que te llenes de buenas obras y que puedas bendecir a otros, porque cuanto más bendecimos, más el Señor nos bendice también a nosotros. Amén. Dorcas tenía las mismas 24 horas que usted y yo tenemos. Mi papá también tiene las mismas 24 horas. Sí. Mi papá fue profesor del Tecnológico de Costa Rica, y los que han estado ahí saben que, no sé ahora, pero antes tenía la fama de ser una universidad sumamente exigente, ¿verdad? Era muy dura. ¿Quién estuvo aquí en el TEC? A ver, ¿alguien? ¿No? Bueno, todo vamos a una vida más fácil. Y mi papá daba un curso ahí muy complicado de algo de química de los materiales y no sé qué. Y las tareas y todo que les mandaban eran durísimas, durísimas. Y los estudiantes en su momento le preguntaban a mi papá, le decían: don José Luis, pero ¿cómo vamos a hacer si tenemos que ya hacer las tareas de cálculo y de física y de tal y tal y tal y tal y tal y tal? Y mi papá, de una forma muy amable, en aquel momento le decía: el día tiene 24 horas. O sea, para el buen entendedor, pocas palabras. Dorcas tenía las mismas 24 horas que usted y yo tenemos. Pero el servicio se había convertido en parte de lo que ella era. Había decidido que su vida iba a estar enfocada en servir a los demás. Y me encanta porque dice que especialmente por los pobres. Dorcas no veía una necesidad y solamente decía: ay, qué tristeza. Sino que Dorcas, ante la necesidad que se encontraba, hacía algo. Y esto es algo que el Señor necesita poner en nuestro corazón muchas veces. Que la necesidad de los demás nos mueva a la acción. Amén. Más adelante veremos que confeccionaba vestidos y que eso era parte como ella aportaba a los necesitados. Quizás no podía solucionar todos los problemas que había en Jope, pero podía ayudar a las personas que tenía adelante o cercanas a ella. Y eso es algo fundamental en el reino de Dios. Necesitamos estar atentos a las necesidades cercanas de las personas que nos rodean. Porque el Señor ahí nos va a dar los insumos para poder bendecir, acompañar y ayudar. Amén. ¿Me estoy explicando así? A veces queremos hacer algo tan grande que terminamos ignorando lo pequeño que Dios ya puso frente a nosotros. Y esta mañana yo te pregunto, en medio de donde fuiste plantado, en tu universidad, en tu trabajo, en tu comunidad, ¿qué agente de cambio puedes ser hoy? ¿Cómo puedes llevar la esperanza del reino de Dios a ese lugar?
No necesitamos poder hacer todo para por lo menos hacer algo por los necesitados. Entonces el primer punto de este primer versículo nos deja una enseñanza. Si alguien hubiera preguntado cómo sabemos que Dorcas amaba a Jesús, habría personas que podrían responder: porque yo experimenté el amor a través de ella. Y no solamente el amor que ella podía producir como ser humano, sino el amor que ella tenía de Dios para darle a los demás. Porque yo experimenté el amor a través de ella. Vea lo que dice Mateo 25, 35, 36. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me alojaron en sus casas. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo en prisión y me visitaron. Y luego los discípulos le preguntan: ¿pero cuándo hicimos todo esto con vos, Jesús? Y él responde: todo lo que hicieron a mis hermanos necesitados, a mí me lo hicieron. Dorcas amaba a las personas, se daba a las personas porque había sido amada, y no con un amor natural, humano, finito, sino con el amor que solamente puede venir de Dios, un amor sobrenatural que trasciende las vidas de los demás. Posiblemente no todos tenemos una plataforma, un escenario, un canal de YouTube, pero hoy podemos preguntarnos: ¿está alguien hoy experimentando algo del amor de Cristo por estar cerca de mí? Esa es una pregunta que deberíamos llevarnos hoy. Si tuviéramos que pasar una lista y preguntar: ¿quiénes de los que están a su alrededor están experimentando el amor de Dios por medio de usted? No me responda. Pero creo que es una buena pregunta que podríamos hacernos. ¿A quién estamos demostrando ese amor del Señor? Y en esto no estoy hablando no sé si ustedes han ido alguna vez o han leído libros sobre parejas, ¿verdad? Que hablan sobre, hay un capítulo que habla sobre que el amor hay que demostrarlo, ¿verdad? Muchas veces pasan las relaciones que dicen: no, pero es que ella sabe que yo la amo, él sabe que yo lo amo, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Pero el libro dice: no, pero usted tiene que decirle cosas bonitas, tiene que hacer cosas para ella, ¿verdad? Hacerla sentir amada, no solamente que lo sepa. Y tal vez esta pregunta que le estoy haciendo esta mañana, usted podría decir: no, es que hay mucha gente a mi alrededor que sabe que yo la amo. Pregunta: ¿están sintiéndose amados en el amor del Señor, siendo bendecidos por usted? ¿O habrá algo que podemos reenfocar en nuestra vida a partir del ejemplo que aprendemos de Dorcas? ¿Está alguien experimentando algo del amor de Cristo porque yo estoy cerca? Yo creo que el Señor quiere utilizarnos a todos en medio de eso. Entonces el texto sigue y llegamos a Hechos 9:37 y dice: en aquellos días cayó enferma y murió. Y después de lavar su cuerpo, la colocaron en una sala del segundo piso. Y aquí encontramos un cambio repentino en la historia. Una mujer activa en el reino de Dios, que se daba a los necesitados, cumpliendo la voluntad del Padre, de repente se enferma y muere. El versículo anterior vemos que Dorcas está totalmente llena de actividad, llena de dinamismo, de energía, sirviendo, ayudando, bendiciendo, y de repente enferma y muere. Y Lucas aquí no explica muy profundamente esto, pero sí nos deja un mensaje y una enseñanza. La fidelidad de Dios no nos vuelve inmunes al sufrimiento. Dorcas era discípula, servía y era necesaria en medio de su comunidad, pero aún así enfermó, lo cual fue una noticia que conmovió a las personas que estaban alrededor, y murió. Lo interesante es que, y ahora que Mónica estaba hablando de este tema, de cómo Dios tiene estas sincronías del tiempo que a veces no sabemos, lo interesante es que en este punto
Las personas que están alrededor de Dorcas solamente están viviendo el versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? Que ella murió. Pero a diferencia de usted y de mí, que sabemos que ahorita viene el versículo 40, donde ella resucita, estas personas estaban viviendo solamente el 37, lo cual era el final de la historia de Dorcas. Y esto que Mónica decía ahora, lo uno con esto. Muchas veces nosotros pensamos que el versículo o el momento de vida que estamos viviendo puede ser el final, puede ser el más oscuro. Pero Dios ya está preparando cosas que nos sorprenderán, que transformarán nuestra vida y la historia. Y necesitamos vivir con esta esperanza también. En ese momento estas mujeres, estas viudas, posiblemente Dorcas era una gran ayuda para ellas, y se encuentran en este momento de crisis, pero Dios algo iba a hacer. No interpretes toda tu historia solamente desde el capítulo difícil que estás viviendo hoy. Tal vez hoy estás viviendo un momento de dolor, un momento de crisis, de angustia. Y si esta mañana estás sentado aquí es porque el Señor quiere recordarte que Él tiene la última palabra y que Él actuará. Amén. Seguimos entonces con Hechos 9:38. Y entonces dice: y al enterarse los discípulos de que Pedro andaba cerca de Lida, enviaron 2 hombres a rogarle que fuera a Jope. Y aquí es interesante porque sucede algo que tiene una gran enseñanza para nosotros como iglesia. Dorcas había invertido su vida en bendecir al resto de personas. Dorcas había invertido su vida en ser un sustento, un paraguas, la fortaleza de muchas mujeres viudas. Que ustedes saben, lo hemos dicho muchas veces, las viudas eran uno de los estratos de la sociedad más necesitados, más desamparados, con menos posibilidades. Y durante la vida de Dorcas, ella había servido a todos los que estaban a su alrededor. Pero ahora, otros se movilizan por ella. Y aquí nace una gran verdad que yo quisiera que como iglesia muchas veces podamos guardar en nuestro corazón. Nadie está diseñado para ser fuerte en todo tiempo. Cada uno de los que estamos hoy sentados en este lugar, tenemos necesidades también de ser apoyados, necesidades de ser acompañados, necesidades de ser perdonados. Hay temporadas donde servimos y hay otras temporadas donde necesitamos ser servidos. Momentos donde oramos por alguien, pero momentos en los que necesitamos que alguien ore por nosotros. Hay un dicho por ahí. Son 2 dichos que son negativos y no muy lindos, pero nos van a llevar a algo. ¿Han escuchado el dicho que dice: cría cuervos? Wow, sí se lo saben. Vamos a probar con un versículo, a ver. No. Hay otro dicho que dice: el que anda con lobos. Llevémoslo a la parte positiva. Si invertimos en perdonar, seremos perdonados. Si invertimos en orar por otros, en su momento, otros orarán por nosotros. Si invertimos en ayudar cuando estemos en necesidad, otros llegarán a tocar nuestra puerta con ayuda. Siembre en la comunidad y esa comunidad rogará por ti cuando estés en necesidad. Y esto es una enseñanza de Dorcas, una persona que había invertido. Y ahora la comunidad, cuando tiene la pérdida de esta mujer, en vez de decir: ay, qué dicha que ya se fue con el Señor y vamos a ver qué le quitamos de la casa, a ver qué otros vestidos nos dejamos. La pérdida de ella fue grande para estas mujeres. Y aprendemos que estas mujeres hicieron lo que podían, lo que estaba en sus manos. No sabemos exactamente qué esperaban de Pedro,
Porque estas mujeres tal vez no dijeron que Pedro venga para resucitarla, tal vez dijeron, bueno, y que Pedro venga para oficiar el funeral, para consolarnos. Digo, estaban en un momento duro de la vida, pero hicieron lo que estaba a su alcance. Y esto nos recuerda que la fe no siempre sabe lo que Dios hará, pero sí puede hacer lo que está a su alcance mientras espera en el Señor. Amén. La fe no siempre sabe cómo Dios va a hacerlo, pero si recurrimos a Él, Él hará, Él actuará, y ese debería ser el camino de nosotros en medio de la necesidad. Amén. ¿Sí? No podían devolverle la vida a Dorcas, pero podían ir a buscar a Pedro. Y entonces aquí llegamos al versículo 39. Y dice, Pedro accedió. Y al llegar, lo llevaron a la sala donde estaba reposando el cadáver de Dorcas. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban mientras mostraban las túnicas y vestidos que Dorcas les había hecho. Y quiero que se imagine esta escena. Pedro entra y un montón de mujeres llorando. Pero es impresionante porque la escena no es llorando como cuando Lázaro muere y Marta va y busca a Jesús y le dice, pero si hubieras estado aquí, pero haz algo. Son mujeres llorando y lo que están haciendo es contándole, este vestido, cuando estuve en necesidad, ella me lo dio. Ella me amó. Pedro encuentra un cuerpo sin vida y una habitación llena de evidencias de una vida bien vivida. Vea, a mí me ha tocado participar de muchos funerales, no como personaje principal todavía. Pero sí, en muchas posiciones, invitado, oficiarlo, lo que sea. Y algo que muchas veces abate mi corazón es cuando uno ve que hay solo 2, 3 personas. Y algo que tal vez les abro mi corazón cuando el tiempo llegue que el Señor me llame a su presencia. Suena como un himno eso, ¿ah? Algo que tal vez pesa en mi corazón más que el tema de no estar ya en este mundo físico, es pensar en que anhelaría que mi vida en ese momento no se resuma a 4 o 5 personas. Y aquí con Dorcas vemos cómo la comunidad se vuelve a honrarla. Y no que yo quiera esto para mi vida porque quiera ser muy popular y que me hagan ahí un desfile por todo San José como si fuera un rey que se murió. Sino porque realmente que algo de lo que uno haya hecho puede haber calado en el corazón de otros para que puedan haber profundizado su relación con el Señor. Las viudas estaban entre las personas más vulnerables y Dorcas había sido su cuidadora. Ellas no solamente decían que amaba a los vulnerables, sino que los vulnerables sabían que ella los amaba. Y el versículo 36, Lucas nos dijo que Dorcas era una mujer llena de obras. Y en el versículo 39, entonces encontramos el fruto de esas obras, las lágrimas de las mujeres que lloraban luego de haber sido amadas. Y es que el verdadero impacto de una vida muchas veces se revela cuando la persona ya no está. Y cuando dice que mostraban las túnicas y vestidos, vemos a las viudas que le muestran esta ropa a Pedro y lo que podemos imaginar es que tal vez alguna decía, esto lo hizo Dorcas, ella me lo dio. Y las mujeres no están mostrando títulos, las mujeres no están mostrando reconocimientos,
Las mujeres estaban mostrando evidencia de amor, evidencia de haber sido amadas. Dorcas estaba sin vida, pero las prendas que había confeccionado seguían sobre las personas que ella había servido. Dorcas murió, pero sus obras todavía caminaban por aquella habitación. Una discípula en vida y muerte. Recuerdo una prédica que daba don Carlos sobre nosotros el llamado de ser discípulos, que demos fruto y fruto que permanezca. Y Dorcas es este ejemplo de mujer que su fruto trascendió su vida, un fruto que permanece. Su legado estaba literalmente sobre los hombros de esas personas. Quizás mientras estaba viva, nadie le organizó una ceremonia para reconocerla, pero cuando dejó de estar ahí, todos la honraron, todos notaron su ausencia. Y eso es un discípulo en vida y en muerte. Personas que en vida nos instruyen en el buen camino y cuando ya no están con nosotros, nos inspiran a seguir ese camino que nos lleva al Padre. Esos son los discipuladores. Esos son los discípulos de Jesús en vida y en muerte. No necesitamos ser conocidos por muchos para ser profundamente necesarios para algunos. Y esto es un mensaje que yo quiero dejarle a usted como reto este día. Tal vez has estado siendo confrontado por cuál puede ser el alcance de tu obra en el reino de Dios. No necesitamos ser conocidos por muchos para ser profundamente necesarios para algunos. El Señor quiere que seamos necesarios para unos pocos necesitados a nuestro alrededor. El segundo punto entonces nos deja una conclusión. Su legado no estaba principalmente en lo que había acumulado, estaba en las personas que ella había amado. Si mañana nuestra silla estuviera vacía, ¿qué evidencia de Cristo quedaría en nosotros para que estuviéramos por lo que estuvimos aquí? No se trata de vivir como para ser recordados, se trata de vivir para que el fruto que produzcamos se mantenga y permanezca. Dorcas no dejó monumentos con su nombre. Dorcas dejó personas vestidas con amor. Y eso a mí me enternece el corazón. Personas que fueron receptoras del amor de Dios. Y el tercer elemento, entonces llegamos a Hechos 9:40 y dice, pero Pedro les ordenó que salieran del cuarto. Se arrodilló a orar, luego se volvió hacia el cadáver. Levántate, Tabita, le ordenó. Inmediatamente ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y aquí hay una enseñanza paralela que encontramos sobre Pedro y cómo Pedro se enfrenta a la adversidad o al reto de esta mujer. Lo primero es el orden. Antes de que Pedro le dijera levántate, Pedro habla con Dios. Antes de ponerse de frente a la muerte, Pedro se arrodilla delante del Señor. Pedro era apóstol, había estado con Jesús, predicando a multitudes y había visto milagros, pero delante de algo que superaba su capacidad, lo que hace es arrodillarse. Y eso nos deja una primera enseñanza, que la verdadera autoridad espiritual nunca elimina nuestra dependencia de Dios, sino que la profundiza. Cuando estamos ante los retos más importantes de nuestra vida, es ahí donde necesitamos más de la presencia de Dios, más de lo que Él puede hacer. Es solamente después de esto que dice el texto que luego se volvió al cadáver y le habla. Y aquí quiero dejarle una enseñanza que tal vez el Señor quiera hablar a su corazón. ¿Cuántas veces ante la adversidad? ¿Cuántas veces ante la crisis? ¿Cuántas veces
ante los fracasos? ¿Cuántas veces ante las necesidades que todos tenemos día con día, nuestra primera mirada es al cadáver? Y solamente cuando hemos visto y revisto el cadáver, se nos acordamos de levantar los ojos al Señor. Pero si hoy estás enfrentando un momento duro en tu vida, el Señor te dice, levanta tus ojos, porque de ahí viene tu socorro. Tu socorro viene de Jehová. Amén. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor por eso? Primero pensamos en el problema, lo miramos, lo pensamos, lo tememos, lo magnificamos. Y finalmente, cuando ya estamos hechos, diría popularmente uno, un saco de nervios, oramos. Hay situaciones que debemos enfrentar de manera diferente, poniéndonos de rodillas y luego enfrentando lo que tengamos de frente. Entonces, después de esto, Pedro le dice a Tabita, levántate. Pedro le habla y ocurre lo imposible. Ella abre los ojos y se incorpora. Pero el milagro no demuestra lo poderoso que era Pedro, demuestra lo poderoso que era Jesús. Ahí está el poder. Dorcas hizo lo que podía, sirvió a las mujeres. Los discípulos hicieron lo que podían, enviaron mensajeros. Pedro hizo lo que podía, oró. Pero el milagro llegó por el poder del Señor. Y esto nos deja un mensaje fundamental en nuestra vida. Haz fielmente lo que está en tus manos y confía en lo que está en las manos del Señor. Haz fielmente lo que está en tus manos, pero confía en lo que está en las manos del Señor, porque Él podrá hacerlo. Y terminamos el texto diciendo, versículo 41, y Él le dio la mano, la ayudó a ponerse de pie, llamó a los creyentes y a las viudas para que la vieran. Y cuando la noticia se esparció por el pueblo, muchos creyeron en el Señor. Pedro presenta a Dorca viva. La noticia se extiende por Jope y el resultado fue que muchos creyeron en el Señor. La historia de Dorcas comenzó entonces con lo que estamos pasando. Esta historia comienza por Dorcas, pasa por Pedro, pero termina en Jesús. Dorcas podríamos decir que es una persona admirable. Pedro es utilizado por el Señor, pero el que se lleva toda la gloria es Cristo, nuestro Señor. Amén. Un verdadero héroe de la fe no termina haciendo que los otros digan, uy, qué extraordinaria persona, qué bonita prédica, voy a ser más como él. Un verdadero héroe termina señalando a Cristo. Por eso Dorcas sirvió, los discípulos clamaron, Pedro oró y Dios intervino. Y entonces las personas creyeron en el Señor. Dorcas nos muestra lo que Cristo puede hacer en una persona. Pedro nos enseña lo que podemos hacer, lo que Cristo puede hacer a través de alguien. Pero el milagro nos muestra el poder de nuestro Señor. Y esta mañana concluyo con lo siguiente. De Dorcas no conocemos la mayoría de su historia. Así como posiblemente yo esta mañana no conozco la mayoría de las historias de las personas que están en este auditorio hoy. Pero el Señor sí conoce la historia de cada uno. Y de Dorcas por lo menos pudimos conocer lo suficiente y lo trascendental. ¿Hubiera preferido usted cambiar esta historia de Dorcas porque nos contaran que Dorcas tenía una tienda de ropa chivísima y que quedara ahí en la Biblia? Conocimos lo trascendental de su historia. Y tal vez hoy, en la historia de cada uno de nosotros, hay muchas cosas que la gente no conoce. Pero démonos a conocer por lo trascendental que podemos aportar a otras personas. Conocimos lo suficiente de Dorcas, que era discípula, que hacía el bien,
y que veía las necesidades de otros, que utilizaba lo que tenía y que amaba a las personas que eran vulnerables. Y cuando murió en una habitación llena de personas, tenía evidencias de que la vida había valido la pena. Quizás el mundo nunca habría considerado a una heroína como esta, pero el Espíritu Santo decidió incluir su historia en la palabra de Dios. Porque delante de Dios, la grandeza no siempre hace mucho ruido. Y esto es una bandera para tu ministerio. A veces la grandeza parece a alguien, a veces la grandeza se parece a alguien sirviendo silenciosamente. Y a veces parece a una túnica hecha para una mujer viuda. No necesitamos hacer cosas famosas. Necesitamos hacer cosas fieles en donde el Señor nos ha plantado. No necesitamos construir nuestro nombre, necesitamos mostrar el nombre de Jesús. Cuando conocemos más de un líder que de Jesús, algo está funcionando mal. El Señor nos está llamando esta mañana a tomar una decisión. ¿Qué ha puesto el Señor en tus manos? ¿A quiénes puedes impactar? ¿A quiénes puedes bendecir con lo que el Señor te ha puesto? Ahora que estábamos adorando, el Señor me decía, el avivamiento de esta iglesia no vendrá por una noche de adoración. Vendrá por pequeños fuegos que se empezarán a encender en las comunidades donde mi iglesia ha sido plantada. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Termino con esta pregunta. Y quisiera que se haga la pregunta de manera sincera, no pensando en ¿qué voy a almorzar ahorita? Ojalá que salgamos ya antes de que venga la lluvia. Y tal vez que sea bastante riguroso en la respuesta. ¿De qué está llena tu vida hoy? Posiblemente sos una persona que las personas que te rodean te conocen porque siempre tenés una queja buena que decir. Porque tal vez tenés algo negativo de las cosas que decir. Porque tal vez todos los planes que la gente te comparte, vos sos el que tenés la aguja para pinchar el globo a los demás. ¿De qué está llena tu vida hoy? ¿Cómo puedes bendecir a las personas que están a tu alrededor? ¿De qué está llena tu vida hoy? En mi vida, yo no quisiera ser recordado por obras de construcción. No es mi expectativa ser recordado por frases icónicas y profundas que encontré de la Biblia. No desearía ser recordado por transformaciones sociales que se lideraron a partir de mí. Quisiera ser recordado porque un día abracé, porque un día escuché, porque un día perdoné, porque un día extendí la mano a aquel que nadie le extendía su mano y le ayudé a levantarse de nuevo. ¿De qué está llena tu vida? Y la otra pregunta que el Señor ponía en mi corazón es: ¿hay algo hoy que está fuera de tus posibilidades? Como Dorcas, ya ella no podía hacer nada. El Señor quiere intervenir en medio de nuestros momentos imposibles. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a orar. Señor, ven Espíritu Santo a este lugar. Reconocemos que te necesitamos
Y reconocemos, Señor, que también tú nos has dado muchas cosas con las cuales podemos bendecir a aquellos que nos rodean, Señor. Abre, Señor, nuestra mente. Abre, Señor, nuestra visión y permítenos ser agentes transformadores de tu reino, Señor, en medio de los lugares donde hayamos sido plantados. Permítenos cada mañana, Señor, preguntarnos quiénes son aquellos que están siendo testigos del amor de Dios en mi corazón. Y permíteme reorientar el rumbo de mi vida, Señor. Como en este auditorio hoy tenemos personas con necesidades y personas que tal vez reconozcan que el Señor les ha dado para bendecir a otros también en muchas áreas de su vida, yo quisiera que hiciéramos algo rápidamente. Ahí en la fila donde usted ha sido plantado por el Señor, vamos a acercarnos a las personas que tenemos cerca de nosotros y vamos a hacer una sencilla pregunta. ¿Hay algo por lo cual usted quiere que oremos esta mañana? Pero también puede ser que usted ya Dios le haya puesto algo para orar por esas personas o esa familia. Y vamos a permitir que el Señor se mueva en medio de nosotros. Vea, si aquí con la banda, con las sillas, con las luces, en un lugar seguro donde no nos estamos mojando, no nos animamos a orar unos por otros, ¿cómo vamos a ir un martes a tocar la puerta a nuestro vecino para orar por él? Así que lo vamos a tomar como un ejercicio en la presencia del Señor. Vamos a preguntarnos, conocernos, saludarnos y vamos a tomar un minuto para orar por necesidades. De aquí, algunos se dejarán cargas de otros que entre semana seguirán contactándose y empezaremos a ver el reino de Dios extenderse de maneras diferentes en medio de nosotros. Amén. Así que mientras tenemos esta música de fondo de adoración, acérquese a las personas que tienen a la par. Si usted Dios le pone a acercarse específicamente a alguien, salúdelo, pregúntelo, ¿hay algo por lo cual quieras que oremos? ¿Puedo bendecirte? ¿Puedo orar por algo por vos? Y si no, simplemente bendiga a esa persona. Ore por él, ore por ella. Hay personas que están ahí todavía solas. Acérquese, pregúntese el nombre y luego de esto vamos a terminar orando todos juntos. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.